Era el año 70 después de Cristo, y el sol estaba comenzando a ponerse sobre la antigua ciudad de Jerusalén, mientras el aire cargado de polvo y calor anunciaba lo inevitable. En las murallas de la ciudad, las últimas sombras del pueblo judío se levantaban ante el ejército romano que se acercaba. A lo lejos, el sonido de las trompetas romanas resonaba, cortando el silencio de las callejuelas polvorientas. Las legiones romanas se alineaban imponentes, cubriendo el horizonte, con el mismo poder militar que ya había destruido imperios enteros. Roma venía a acabar con todo lo que quedaba de la resistencia de Jerusalén. El comandante Tito Flavio Vespasiano, hijo del emperador Vespasiano, se encontraba al frente de esta cruzada. No se trataba solo de una batalla más. Roma había decidido que Jerusalén debía ser destruida hasta sus cimientos, y Tito, con su mano dura y su temple de líder, sería el encargado de ejecutar esa orden. En su corazón no había espacio para la misericordia. Esta no era solo una ciudad más, era un símbolo de resistencia y fe, y Roma sabía que el destino del pueblo judío dependía de su voluntad de erradicar la ciudad. El cerco romano alrededor de Jerusalén comenzó con precisión. Las legiones, que marchaban en perfecta formación, se prepararon para sitiar la ciudad. El estrépito de los cascos de los caballos y el rayo de las espadas resonaban por todo el campamento, mientras los romanos construían un muro de madera y piedra para bloquear cualquier intento de escapar. Tito, sabiendo que no había vuelta atrás, preparó a su ejército para lo peor, decidido a someter a los judíos a la venganza romana. Dentro de Jerusalén, el miedo se había apoderado de todos. Los líderes religiosos y las autoridades judías, sabiendo que la caída era inminente, luchaban por mantener el orden, mientras el pueblo se refugiaba en las calles estrechas y oscuras de la ciudad. Las oraciones al Dios de Israel eran escuchadas en cada rincón, pero la desesperación pronto reemplazó a la esperanza. La ciudad estaba siendo cercada, y con el cerco, la vida se volvía insostenible. Roma, en su imponente máquina de guerra, había decidido sellar el destino de la ciudad. Los romanos no solo querían derrotar a los soldados judíos, querían erradicar la memoria de Jerusalén de la faz de la tierra. Roma se preparaba para exterminar a cada hombre, mujer y niño que quedara en pie, no dejando piedra sobre piedra. La ciudad sería un ejemplo de la furia imparable de Roma, un mensaje claro para cualquier pueblo que se atreviera a desafiar el poder del imperio. A medida que el cerco se intensificaba, la población judía comenzó a sufrir las consecuencias de la hambre. Las calles de Jerusalén se llenaban de desesperación, con mujeres buscando agua y comida entre los escombros. Los hombres, sabiendo que no había escape, comenzaban a formar pequeñas resistencias, luchando por proteger lo poco que quedaba de su ciudad. Pero por más que lucharan, Roma ya había decidido su destino. La batalla por Jerusalén no sería una guerra convencional. El comandante Tito sabía que su ejército tenía la ventaja militar, pero también entendía que las murallas de Jerusalén no caían solo por las armas, sino por su voluntad de doblegar al espíritu del pueblo judío. Roma quería que Jerusalén se rindiera, que se arrodillara ante el poder de Roma. Así que los romanos comenzaron a derribar las murallas uno a uno, y el sonido de las piedras cayendo resonó por toda la ciudad como el eco de la destrucción. Cada torre que caía representaba una victoria para Roma, pero también una muerte más para los habitantes de Jerusalén. El desespero se apoderó de los judíos. El comandante Simón Bar Giora intentó organizar una defensa final, pero su ejército era pequeño comparado con las fuerzas romanas que lo rodeaban. Los romanos comenzaron a quemar los templos, destruyendo lo que quedaba de la cultura judía. Los sacerdotes, aquellos guardianes de la fe, fueron brutalmente asesinados, y los muertos se acumulaban en las calles como si fueran simples números. El cerco se transformó en una masacre. Los romanos no se detuvieron. A medida que las murallas caían, las legiones romanas invadían la ciudad, luchando casa por casa, luchando hasta el último resquicio de resistencia. El sonido de las espadas y los gritos de los caídos invadían cada rincón de Jerusalén.
No había misericordia, no había piedad, pero lo más cruel aún estaba por venir. Mientras los romanos avanzaban, Tito comenzó a ordenar que la ciudad fuera completamente arrasada. Lo que alguna vez fue una ciudad gloriosa, llena de templos, riquezas y cultura, se convertía en ruinas humeantes. Las familias judías eran arrastradas, sus casas quemadas, y aquellos que no morían en el campo de batalla sufrían el destierro o la esclavitud. Tito Flavio Vespasiano sabía que su misión estaba a punto de concluir. Jerusalén no solo caería ante el poder de Roma, Roma borraría todo rastro de su resistencia. Pero la decisión de Roma no era solo sobre destrucción física. Roma no deseaba únicamente ganar una guerra, sino dejar una marca imborrable en Misdeucent, el corazón de los pueblos que se atrevieran a desafiarla. El cambio había llegado, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Roma triunfó, pero en la victoria quedó sembrada una semilla de odio y venganza que seguiría creciendo por generaciones. La guerra, la destrucción y la muerte se habían llevado todo. Pero el espíritu de Jerusalén, aunque arrasado, nunca se extinguiría por completo. El viento soplaba con fuerza entre las ruinas de Jerusalén. El polvo levantado por el avance de las legiones romanas envolvía todo a su paso. La ciudad que había sido un centro de vida, cultura y espiritualidad estaba ahora transformada en un campo de batalla. Las murallas que antes representaban la fortaleza de Jerusalén ahora estaban derrumbadas, y los restos de las piedras caídas eran testigos mudos de la tragedia que se estaba viviendo en sus calles. Tito, viendo que la resistencia de los judíos ya no era suficiente para frenar el avance de sus tropas, decidió que era hora de dar un golpe definitivo. Roma no solo quería destruir la ciudad, sino también enviar un mensaje claro al mundo entero. Nadie, ni siquiera el pueblo más antiguo y devoto, podía desafiar su poder sin pagar un precio terrible. La destrucción de Jerusalén sería la demostración de la supremacía romana sobre todo lo demás. Las legiones romanas avanzaban con una precisión implacable, cada paso asegurado por la maquinaria militar que Roma había perfeccionado a lo largo de los siglos. Los romanos no solo estaban luchando contra los soldados judíos, estaban borrando de la historia cualquier intento de resistencia que hubiera existido en la ciudad. El comandante Tito sabía que el tiempo se agotaba y la ciudad ya no era más que un trozo de tierra que debía ser dominado por completo. Los soldados romanos entraron en las calles de Jerusalén, tomando cada rincón, cada edificio, cada templo. La batalla se convirtió en un juego de desgaste, una guerra psicológica tanto como física. Los judíos, que durante tanto tiempo se habían mantenido firmes, comenzaron a ceder ante la presión imparable de Roma. Los hombres luchaban por defender lo que quedaba de su tierra, pero sus fuerzas eran desmesuradamente inferiores. Mujeres y niños se escondían en las alcantarillas y en los sótanos, tratando de escapar de la carnicería que se desataba en las plazas. Pero la estrategia romana no se limitaba solo a la ocupación de la ciudad. Mientras las legiones invadían los templos, destruyendo todo a su paso, Tito ordenó que la población judía fuera sometida a un terror aún mayor. Los soldados romanos no solo capturaban a los guerreros, sino que arrasaban con las familias, matando a aquellos que intentaban escapar o resistir. Las crucifixiones se multiplicaron y los cuerpos de los caídos se alineaban a lo largo de las murallas de la ciudad como un mensaje claro. Roma dominaba y nadie estaba a salvo. Las calles de Jerusalén se convirtieron en un laberinto de sufrimiento. Las casas, una vez llenas de vida, ahora estaban vacías y carbonizadas. La gente trataba de escapar, pero las rutas de huida estaban bloqueadas. Las puertas de la ciudad estaban cerradas y los romanos vigilaban cada salida, asegurándose de que nadie pudiera escapar al desierto o a cualquier otro lugar. Mientras tanto, dentro de las murallas, la situación empeoraba. La hambre y la enfermedad se extendían como plagas. Las madres, incapaces de alimentar a sus hijos, veían cómo su gente se desmoronaba lentamente. Algunos comenzaron a delatar a los demás, mientras que otros optaron por rendirse, creyendo que la muerte era la única salida. Pero para Roma, la rendición no significaba clemencia.
Para Roma, la destrucción era total y no quedaba lugar para la piedad. Los romanos no solo destruyeron las estructuras físicas de Jerusalén, su objetivo era borrar cualquier vestigio de la cultura judía que pudiera quedar. El templo de Salomón, el corazón espiritual de Jerusalén, fue reducido a escombros, y sus riquezas fueron saqueadas y enviadas de vuelta a Roma como trofeos de guerra. El romano Vespasiano, emperador en ese momento, quería que todos supieran que Roma había vencido. El saqueo de los tesoros del templo se convirtió en uno de los mayores símbolos de la humillación de los judíos, y las cadenas de esclavos judíos se extendieron por todo el imperio, llevando consigo la humillación del pueblo derrotado. Cada día que pasaba, la ciudad se sumergía más en la desolación. Aquellos que sobrevivieron a la guerra fueron esclavizados o asesinados sin piedad. El pueblo judío había caído y Roma había alcanzado su máxima venganza. La ciudad, ahora un mar de ruinas, se convirtió en una advertencia a todos aquellos que osaran desafiar el poder de Roma. La resistencia de Jerusalén había sido aplastada, y la memoria de su grandeza se desvaneció con el humo que ascendía de sus templos. Pero no solo Roma había vencido físicamente a Jerusalén. En su caída, había matado algo mucho más valioso: el espíritu de la independencia y la fe de un pueblo entero. La ciudad ya no era solo una ciudad conquistada, sino que su alma había sido borrada de la historia. Roma, con su maquinaria imparable, no solo había tomado una ciudad, había dejado un legado de destrucción que perdura hasta el día de hoy. El peso de esa victoria fue más grande de lo que Tito y su ejército jamás podrían haber imaginado. Jerusalén nunca volvería a ser lo que fue, pero su memoria, marcada por la brutalidad de la guerra, seguiría viva en el corazón de los sobrevivientes, en las leyendas y en los ecos de la resistencia. Las murallas de Jerusalén, antes imponentes, ahora yacían destrozadas, como cicatrices en la historia de una ciudad que había resistido durante siglos. El eco de la guerra aún resonaba por cada rincón, pero ya no quedaban muchos que pudieran resistir el empuje romano. Los pocos guerreros judíos que quedaban, aquellos que aún se aferraban a la esperanza de un milagro, se escondían en los últimos vestigios de la ciudad. Cada día que pasaba, el aire de Jerusalén se volvía más denso, más oscuro, como si la ciudad misma estuviera agonizando. El comandante Simón Bar Giora, uno de los últimos líderes de la resistencia judía, sabía que el fin estaba cerca. A pesar de sus esfuerzos por mantener a su gente unida, la deserción y el hambre habían minado las fuerzas del pueblo judío. Roma había tomado el control de la mayoría de la ciudad, y aquellos que quedaban luchaban por sobrevivir entre las ruinas. Las últimas batallas se libraban en las calles polvorientas y desiertas, donde cada golpe era un intento desesperado por mantener viva la llama de la resistencia. La ciudad ya no era solo un campo de batalla. Jerusalén había sido transformada en un lugar de desesperación y caos. Los pocos refugios que quedaban eran objeto de saqueos y destrucción, y la población sobreviviente no tenía más esperanza que encontrar una salida. La comida escaseaba, y los enfermos morían en las calles. Los niños que alguna vez corrieron por las calles llenas de vida, ahora vagaban sin rumbo, huérfanos de un futuro que ya no existía. En el corazón de esta destrucción, Simón Bar Giora aún intentaba reunir a sus hombres, pero las fuerzas romanas eran implacables. El comandante romano, Tito, había ordenado que no quedara nadie con vida. No había negociaciones, no había rendición. Roma había decretado la total aniquilación de Jerusalén, y Tito, con una frialdad calculada, aseguraba que su ejército llevara a cabo esa orden sin ningún tipo de compasión. En las últimas horas de la resistencia, Simón Bar Giora y sus hombres se atrincheraron en la ciudad alta, el último bastión de la defensa. Pero el tiempo estaba en su contra. Las legiones romanas cerraban el cerco, avanzando con su fuerza imparable. El ejército de Tito había rodeado completamente la ciudad, y ahora se preparaba para el asalto final. No había forma de escapar, no había más aliados. La resistencia, que había luchado con valentía durante tanto tiempo,
ahora enfrentaba una derrota segura. En medio de la batalla, un silencio mortal envolvió a la ciudad. Los últimos defensores de Jerusalén sabían que su lucha había sido heroica, pero estaba perdida. Simón Bar Giora, agotado y rodeado por sus hombres, veía cómo todo lo que había amado se desmoronaba ante sus ojos. El sueño de un pueblo libre se desvanecía con cada caída de sus compañeros, con cada resquicio de esperanza que se perdía. Roma, sin embargo, no se detenía. Las legiones romanas comenzaron a avanzar hacia la ciudad alta, destruyendo todo a su paso. Tito no mostró piedad. Su único objetivo era eliminar toda resistencia y dejar un mensaje claro al mundo. Nadie se atrevería a desafiar la autoridad de Roma sin pagar el precio más alto. El asalto final fue brutal. Las murallas de la ciudad fueron invadidas y los soldados romanos comenzaron a aplastar lo que quedaba de la defensa judía. El templo de Jerusalén, la joya de la ciudad, ya estaba destruido, pero Roma aún no había terminado con el pueblo judío. El saqueo y la matanza continuaban, mientras los sobrevivientes, atrapados en los rincones de la ciudad, trataban de escapar o resistir hasta el último aliento. El comandante romano Tito, con su mirada fría y calculadora, no se detuvo. Las casas de los judíos fueron reducidas a escombros y las familias fueron llevadas prisioneras, encadenadas y sometidas al trabajo forzado o a la muerte. Las matanzas fueron tan intensas que muchos optaron por el suicidio antes que caer en manos romanas. El terror de la violencia romana se expandió más allá de las murallas de la ciudad, dejando un legado de dolor y sufrimiento que perduraría por generaciones. En ese último día, Simón Bar Giora fue capturado. Desesperado luchó hasta el final, pero fue derrotado por la fuerza de la maquinaria militar romana. Jerusalén había caído, y con ella, toda la resistencia judía. Las últimas esperanzas de un pueblo que había luchado durante siglos por su libertad se desvanecieron en la oscuridad de la derrota. Roma, una vez más, demostraba su poder absoluto. Los romanos, al igual que hicieron con tantas otras ciudades antes, no solo se conformaron con destruir a los enemigos de Roma, se aseguraron de que Jerusalén fuera completamente olvidada. En 1900, los años siguientes, Roma reorganizó el territorio y borró las huellas de la ciudad caída. A aquellos que sobrevivieron, les fue ordenado no hablar nunca más de Jerusalén. La historia del pueblo judío quedaría relegada a las sombras como una advertencia de lo que ocurriría a aquellos que se atrevieran a desafiar a Roma. La última luz del sol se desvanecía sobre las ruinas de Jerusalén. Lo que una vez fue una ciudad gloriosa, el centro de la fe y la cultura judía, ahora se convertía en una sombra vacía. El eco de la guerra se escuchaba en cada esquina, y los cadáveres de los caídos estaban dispersos por las calles, como recordatorios de una resistencia fallida, de una lucha que, aunque valiente, no pudo resistir el peso del imperio. Roma había ganado. Pero la victoria de Roma no fue solo sobre las murallas de la ciudad, ni solo sobre los guerreros que defendieron Jerusalén. La victoria de Roma fue sobre la esperanza, sobre la fe misma. La muerte de la ciudad era la culminación de siglos de historia, y con ella se borraban no solo las estructuras físicas de Jerusalén, sino también la identidad de un pueblo que había resistido todo tipo de adversidades. En las últimas horas de la batalla, Tito había dado la orden de arrasar con lo que quedaba de la ciudad, pero su estrategia era mucho más que simplemente destruir. Roma quería que el pueblo judío olvidara su pasado, que se rindiera a la idea de la sumisión. El templo fue destruido no solo como un acto militar, sino como un golpe al corazón espiritual del pueblo judío, una humillación para que nadie olvidara quién dominaba. Los pocos sobrevivientes de la masacre, aquellos que no fueron esclavizados o ejecutados, vagaban entre las ruinas. Sus mentes y cuerpos estaban destrozados y los recuerdos de lo que alguna vez fue su hogar se desvanecían rápidamente. Pero el dolor de la pérdida no se limitaba solo a los que vivían en la ciudad. El pueblo judío, que había sido esparcido por el Imperio Romano, sentía la misma tristeza, la misma humillación, sabiendo que la madre ciudad
ya no existiría, mas la victoria romana fue celebrada en Roma, y las ruinas de Jerusalén se convirtieron en un símbolo del poder romano. Las riquezas saqueadas del templo de Salomón fueron exhibidas como trofeos, llevadas en un desfile triunfal a través de las calles de Roma, donde los ciudadanos aclamaban a Tito como un héroe. Pero esa victoria, tan grandiosa para los romanos, también tenía un precio, el precio del olvido. Jerusalén ya no sería recordada por su historia, por sus tradiciones, por su espiritualidad. Roma se encargó de borrar todo. Las familias judías que sobrevivieron fueron dispersadas, forzadas a vivir como esclavas o a convertirse en ciudadanos de segunda clase en un imperio que jamás aceptaría su identidad. La ciudad santa se convirtió en una leyenda, una historia que con el tiempo los pueblos que alguna vez la adoraron también comenzarían a olvidar. Pero, a pesar de la furia de Roma, algo perduró. El espíritu de Jerusalén no podía ser completamente destruido. El pueblo judío, aunque disperso y humillado, llevó consigo las enseñanzas de su ciudad a cada rincón del Imperio Romano, y con el tiempo, esas enseñanzas y esa memoria se transformaron en una llama de resistencia que nunca se apagaría por completo. En la lejanía, las voces del pueblo judío comenzaron a susurrar historias de la antigua Jerusalén. Aunque Roma trató de silenciarlas, el corazón de la ciudad continuaba latiendo, aunque fuera en los recuerdos de aquellos que sobrevivieron. Los pueblos conquistados por Roma vivieron con el eco de esa destrucción, y aquellos que se resistieron al dominio romano sentían la sombra de Jerusalén sobre ellos. Para Roma, la victoria sobre Jerusalén fue una victoria de poder absoluto. Para el pueblo judío, sin embargo, la caída de la ciudad fue un recordatorio de la fragilidad de los imperios, de la transitoriedad de la historia. La gloria de Roma podía ser eterna, pero la memoria de Jerusalén seguiría viva, aunque fuera en las sombras. Tito, el victorioso comandante, regresó a Roma como un héroe. Pero los sobrevivientes de Jerusalén sabían la verdad. La victoria no se mide solo por la destrucción, sino también por la capacidad de una cultura, de una nación, de resistir el paso del tiempo. Jerusalén había caído, pero su legado espiritual permanecería más allá de las ruinas,